Vísperas de un nuevo 24 de marzo, donde volveremos a la calle para reflexionar, para recordar, para hacer memoria en comunidad junto a miles y miles de compatriotas. Por supuesto, el contexto, la coyuntura, el panorama actual es impensado. Nunca creímos que después de tanto horror, que después de tanta lucha y que después de tantos años hubiese que volver a revisitar algunos números que están siendo puestos en duda, pero no porque realmente les interese desanudar lo que pasó en la noche más oscura de nuestro país, sino justamente como estrategia política para ofender, para agraviar, para banalizar una historia que es muy dolorosa, una historia que por supuesto sigue doliendo, sigue calando hondo, pero que también es una historia de reivindicación y de superación, porque la dictadura cívico-militar que arrancaba un 24 de marzo del 76 nos tiene que posicionar como lo que somos, ¿no? El país del mundo que mejor pudo resolver el horror que tuvo que vivir, por distintas razones, con avances y con retrocesos, pero siempre posicionándonos como el país ejemplo en materia de derechos humanos. Porque déjenme decirles, ¿no? Más allá de mi consideración personal, no es poco lo que se ha conseguido aquí. Hay mucho para entender este proceso como único en el mundo y como difícil de superar cuando vemos otros genocidios que están ocurriendo, tal cual lo que sucede en la Franja de Gaza desde hace tiempo, o algunos que ocurrieron años atrás y que ni siquiera han llegado a instancias judiciales donde los asesinos, los torturadores, los represores hayan tenido que dar explicaciones o cuentas de los vejámenes que han cometido. En nuestro país podemos afirmar sin ninguna duda que el proceso de memoria, verdad y justicia no se detiene, que sigue avanzando a la velocidad de la hora política, ¿verdad? Pero que no se detiene. Y ahí es donde quiero enfatizar, a pesar de declaraciones, a pesar de provocaciones, ¿no? Porque si recordáramos el discurso de apertura del presidente, nuevamente atacaba la simbólica cifra de 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas por el terrorismo de Estado. Y bien, es honroso decir que la opinión pública puede estar a favor o puede estar en contra, pero que la verdad histórica no es discutible, porque justamente emerge con números, emerge con testimonios, emerge con documentos y emerge con pruebas irrefutables, justamente con una potencia donde ninguna opinión podría contradecir, la verdad, porque cuando uno habla de números tiene que empezar a desglosar ese 30.000 que a veces atacan tanto, ¿no? Uno dirá, bueno, el informe de la CONADEP dice 9.000 y pico. Sí, ¿alguien sabe cuánto tiempo estuvo abierta esa posibilidad de denunciar en la CONADEP? Solo 60 días. Y juntaron más de 9.000 testimonios. Imaginémonos si ese registro estuviera abierto hasta la actualidad. ¿Cuántos testimonios hubiese juntado? Les puedo asegurar que muchos más. Y también no hay que dejar pasar que para el 78 informes desclasificados de la DINA chilena ya hablaban de 22.000 asesinados en nuestro país, solo en 2 años de dictadura. Por lo cual podemos aseverar, si a eso le sumamos también los más de 800 centros clandestinos detectados e identificados hasta la actualidad, más de 800. Imagínense,
solo 40 personas por centro clandestino nos daría la escalofriante cifra de 32.000 personas. Y encima, dentro de esos 800 centros clandestinos, lugares emblemáticos como por ejemplo la ESMA, donde se estima pasaron más de 5.000 o 6.000 compañeros. La Perla, en Córdoba. Todos los lugares de Mar del Plata. Digo, empecemos a dimensionar de qué estamos hablando. En el caso nuestro, en Lomas de Zamora, el Pozo de Banfield, más de 400 personas. Entonces, cuando uno empieza a hacer números de manera fría, y si se quiere matemática, empieza a advertir que probablemente sean más de 30.000. Y que no solo estén mintiendo y ofendiendo, sino que buscan discutir lo discutido para no avanzar en lo que falta, que son las complicidades civiles, porque el horror es tan grande que muchas veces nos olvidamos de hablar de la civilidad de la dictadura, ¿no? Estaban los asesinos, los militares, las policías, las fuerzas de seguridad, las patotas. Ahora bien, los abogados de la dictadura, los políticos de la dictadura, los periodistas de la dictadura, los escribanos de la dictadura, ¿dónde están? ¿A dónde quedaron? Que no nos acordamos de ellos. Déjenme decirles que además la dictadura tuvo un aparato legislativo que se llamó la CAL, la Comisión de Apoyo Legislativo. ¿Vieron como el DNU que estamos discutiendo actualmente? Más de 600 artículos en un cuerpo. Bueno, la dictadura fue un poco más prolija y armó un dispositivo para generar norma que nos dejó ni más ni menos que 450 leyes, que son decretos obviamente, ¿no? No son leyes porque estamos hablando de un gobierno legítimo e ilegal, pero que están vigentes. 450 normas. Por supuesto, la más emblemática, la más conocida, tiene que ver con la Ley de Entidades Financieras, que fue la que permitió la liberalización del capital e hizo que los bancos cobraran dimensiones inesperadas, ¿no? Que el capitalismo creciera exponencialmente. Pero también hay otras, la Ley de Empresas Extranjeras, que pone a los intereses foráneos en igualdad con los intereses nacionales, las leyes de radiodifusión, fíjense qué importante, ¿no? Una comunicación a medida de la dictadura, las leyes sociales, ¿no? Como las leyes de discapacidad, las leyes para grupos sociales, otra ley muy importante, la ley de contrato de trabajo, que ha sido manoseada y modificada, y por supuesto uno de sus autores, Norberto Centeno, tristemente célebre recordado porque también fue uno de los 30.000, ¿no? Uno de los asesinados, desaparecidos. Digo, entonces, empecemos a pensar, ¿no? En clave de modelo económico, social y cultural. La dictadura fue eso. Un modelo económico donde se pasó de un modelo productivo de corte nacional y semi-industrializado a un modelo especulativo, rentístico, de carácter financiero, con intereses extranjeros, un modelo social donde se pasó de la solidaridad, del compañerismo, la comunidad, al individualismo, al miedo, al terror, a la desconfianza, mirando al otro como un posible subversivo o enemigo de la patria. Y un modelo cultural porque se atacó nuevamente, como está pasando en la actualidad, a los artistas. Y sobre todo a los artistas populares y a los intelectuales, ¿no? Porque digo, la dictadura censuró, la dictadura hizo que se exiliara mucha gente, mientras iba desapareciendo, matando, cerrando fábricas, ¿no? 30.000 nos da cuenta del genocidio
y más de 20.000 fábricas y pymes cerradas, nos da cuenta del industricidio también que cometió la dictadura. Pero no se quedó ahí, ¿no? Porque también intentó barrer con los sindicatos, con toda organización popular, y como decía, ¿no? En lo económico, en lo social y sobre todo en lo cultural, con eslogans que también, ¿no? Da tristeza recordar, el famoso "el silencio es salud", "algo habrán hecho", "no te metas", "los argentinos somos derechos y humanos", y así podemos seguir todo el día. Yo quisiera, en esta nueva víspera, como decía al principio del podcast, que podamos tener la capacidad de reflexionar nuevamente a 48 años de ese modelo económico, social y cultural, y encontrar las similitudes con lo que estamos viviendo actualmente, que no es más que una continuidad. Inflación, desempleo, ajuste, falta de inversión, endeudamiento. Todas características presentes en el plan económico de Martínez de Hoz. Todas características presentes en el plan económico del menemismo y de la Rúa. Todas características presentes en lo que fue la ola macrista y estos primeros 100 días de la peste mileísta, se puede decir, porque mosquitos, lluvia, catástrofes, no ha traído nada bueno este señor, o como él dice, las fuerzas del cielo. Parecieran más las 7 plagas de Egipto, en términos históricos. Insisto, es una nueva oportunidad para convocar a más porciones del pueblo argentino al principal consenso democrático, que son la memoria, la verdad y la justicia, uno de los pilares de esta joven democracia que debemos seguir construyendo a pesar de sus deudas pendientes, que empiezan a ser muchas. Pero aún así, no debemos dudar, no debemos claudicar, ni debemos retroceder. Por el contrario, debemos celebrar configuraciones históricas como la presencia de Estela de Carlotto, Tati Almeida, el otro día en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo, donde en ese emblemático lugar los trabajadores, las trabajadoras y los organismos de derechos humanos adhieren, apoyan, convocan a marchar este 24. A no olvidarse, la mayoría de los 30.000 eran trabajadoras y trabajadores, casi en más de un 70%. No fue un golpe y una agresión inocente al pueblo. Fue un zarpazo para que nuestra Argentina deje de ser potencia. Porque miente Milei cuando dice volveremos a ser potencia como hace 100 años. No. Argentina fue potencia gracias al peronismo y a pesar de otras dictaduras previas, siempre mantuvo variables económicas que nos enorgullecen, como por ejemplo el pleno empleo. Esto hay que decirlo, no hay que olvidarlo nunca. Hasta el 23 de marzo de 1976, Argentina tenía pleno empleo. Y esto representaba trabajo para toda la población. Cosa que después empezó a cambiar con las decisiones económicas que tomó la dictadura y que tienen que ver con el endeudamiento, con el Fondo Monetario Internacional y con los beneficios, prebendas y privilegios al empresariado nacional cómplice de todo este horror y de todo este dolor. Entre ellos, como bien sabemos, el grupo SOCMA, por ende Sociedades Macri, con Franco Macri a la cabeza, Techín y otras como Clarín, que siempre han estado ligados al golpismo y a la desestabilización de gobiernos populares. A no confundirse entonces, la dictadura no vino solamente a matar personas. La dictadura vino a cometer un genocidio para poder lograr
el cambio de un modelo económico, social y cultural que estaba muy, pero muy arraigado en el ADN de cada argentina, de cada argentino, de cada compatriota que vivía en nuestro país. Porque también hay compatriotas de la patria grande secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura, como José Poblete Roa, un ejemplo recontra conocido, y que luchó mucho, en su caso, por los derechos de las personas con discapacidad. Así que, en el podcast del día de hoy, números que ilustran 30.000 detenidos desaparecidos, 20.000 empresas cerradas, más de 10.000 presos políticos, miles y miles de exiliados, censura, endeudamiento, desempleo, proscripción. Todo eso fue la dictadura. Y me quedo corto, porque no estoy hablando en profundidad y será objeto de estudio en próximas entregas de los delitos económicos de la dictadura, del dinero que ganaron las empresas que hoy siguen ganando fortunas en dictadura. Y que si empezamos a hablar de la nuestra, como habitualmente dicen los adherentes a mi ley, la nuestra, la nuestra, la nuestra, esa también es la nuestra. Y la tienen guardada bajo 7 llaves estos empresarios que fueron cómplices de la dictadura cívico-militar más horrenda, más dolorosa, más salvaje que haya sufrido nuestro pueblo. Esto es Animal Político. Si coincidís, está buenísimo. Si no, también. Y te invito siempre a que en el marco del respeto comentes, participes y nos demos el debate político que siempre será enriquecedor para la comunidad que queremos seguir construyendo. Un abrazo grande.